A ver cómo los políticos en España tienen todas las leyes a su favor y tienen varias maneras de jugar para librarse de las responsabilidades, tanto políticas como penales. Esto va al tema de Mazón. Hace un mes, Mazón, expresidente de la Comunidad Valenciana, tuvo el juicio, o sea, tuvo el Tribunal de Justicia de Valencia le exculpó de toda responsabilidad penal por el tema de la Dana. ¿Cómo esto es posible? Pues los políticos, como decía Groucho Marx, tengo estos principios y si no te gusta tengo otros, pues ellos tienen unas leyes y si no les valen bien pueden especular y usar otras, como hacen pues un equipo de fútbol cuando mete primero un gol y luego pues hoy especula con el resultado, a ver en función de tal cómo se me da y ya uso yo, ataco o no según me interese. Hay que partir que los presidentes autonómicos, todos, generalmente no tienen responsabilidades de contratación, no son ejecutivos como tal, su función es la coordinación del gobierno, es nombrar a los consejeros, es convocar las elecciones, pero en ese sentido la responsabilidad recae más en los consejeros. Entonces, en este caso, parece que la responsabilidad o el mando único, como se llama, al que tenía que generar la alerta correspondía a la Salomé Pradas, que era la consejera de Medio Ambiente. En principio jugó la carta de defenderse políticamente, no dimitir, mantenerse en el gobierno, al Partido Popular también le venía bien, pero ¿qué pasa? Que cuando pasó el primer año, el primer aniversario de la Danas, hubo unas grandes manifestaciones y tuvo una enorme presión y entonces él ya vio que no podía seguir en el gobierno y tenía que entonces dimitir, pero dimitiendo, él aún así seguía siendo diputado, con lo cual seguía siendo imputado, ¿no? Y entonces le permitía defenderse tranquilamente una vez que hubiera dimitido. Entonces a partir de ahí cambió las declaraciones. Lo que primero era, soy muy responsable, llegué a las 7 de la tarde, yo estaba en contacto con todo y tal, que era por la vía política, entonces claro, si ya no le interesaba, ya él ya no tenía que ser responsable. Empezó a decir que no, que había llegado a las 8:20, que él no sabía nada, que tal, para que cargara con toda la responsabilidad la consejera, que era la que ostentaba el mando único. Y oye, le salió muy bien, como era diputado aún así y era inimputable, y como no se le podía cargar directamente la responsabilidad de mantener el mando único, dijo que ni apareciera por allí ni tenía nada que ver, le salió bien y se libró penalmente, aunque no políticamente y haya perjudicado al partido, pero eso ya en ese punto ya no le daba igual, es decir, jugó una carta y luego otra. Las leyes están hechas para ellos, amigos, hay que metérselo en la cabeza, no para ti.